El programa Discípulos. Jesús dijo: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Atrévete a creer y a poner por obra lo que aprendemos juntos en el programa Discípulos. 25 minutos que pueden transformar tu vida. Bienvenidos a todos a este programa Discípulos. Un abrazo desde estos estudios de Radio y Televisión Vida. Y hoy quiero presentar un programa que tiene un tema muy sugerente: Jesús ante las calamidades. Basado en Lucas capítulo 12 y capítulo 13. Jesús no estaba en absoluto ajeno a la realidad de su tiempo, todo lo contrario, desde la realidad que los judíos y las personas que les rodeaban vivían, Él pudo mostrarles el reino de Dios, Él pudo traerles otra realidad superior que gobierna sobre la de los hombres, que es la vida del cielo. En Lucas 12, en el comienzo, veo un poquito de lo que fue el ministerio de Jesús, porque dice en el verso 1, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles, literalmente miríadas y miríadas, o sea, muchas personas, se había reunido tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Me llama poderosamente la atención que multitudes se juntaban, se oprimían unos a otros porque querían oír a Jesús, porque querían recibir un milagro de Jesús. Miles y miles. Y ante esa multitud que le rodea, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos. Y en el capítulo 12 y 13 de Lucas vemos que hay una serie de enseñanzas concatenadas y sobre todo Jesús le habla a sus discípulos. O sea, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si hay una multitud ansiosa de oír nuestras palabras y que ha venido aposta, están de alguna forma apretándose los unos y los otros para poder escuchar lo que tenemos que decirles? ¿Hubiésemos centrado nuestra atención en 70, en 100 discípulos? ¿O hubiésemos dicho a los discípulos: este es el momento de las multitudes? El Señor una vez me mostró que este capítulo 12 y 13 de Lucas es como una ventana que el Espíritu Santo nos ha dejado para que comprendamos las prioridades en el ministerio de Jesús. Que aunque Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel e indudablemente tenía compasión por las multitudes y las atendió con esmero, hasta las saludaba, las recibía con cariño, las despedía con igual amor, con igual afecto, les enseñaba, les dio de comer pan y pescado, y también recuerden que sanaba a sus enfermos, enseñaba como nadie había enseñado. Pero en los 3 años y medio de ministerio de Jesús, su prioridad número 1 fueron los discípulos. Para Él era muy importante poder enseñar lo que luego esos discípulos pudieran enseñar también a su vez a otros. Él no vino a hacer una iglesia llena de domingueros. Él vino a hacer discípulos, porque el discípulo, como este programa se llama Discípulos, es un seguidor que reconoce quién es Jesús, que tiene una relación personal con Jesús, que quiere aprender de Jesús, que está dispuesto a negarse a sí mismo y dejar la clase de vida que ha llevado hasta ese momento por seguir a su maestro. Es un servidor, en fin. Un discípulo no es cualquier clase de congregante, no es simplemente un feligrés, alguien que forma parte de la membresía de una determinada iglesia, denominación, club o asociación. No. Un discípulo es alguien entregado a Dios. Es alguien que tiene sus prioridades muy claras, que está a los pies de Jesús en adoración, en rendición, para aprender y para a su vez
hacer también discípulos. Es alguien comprometido con crecer, madurar, aprender del Maestro que es Cristo y también poder lo que ha recibido del Señor compartirlo con otros. Jesús vino a hacer discípulos. Y cuando las multitudes le seguían, ustedes saben cómo les hablaba a las multitudes y les decía, un momento, ustedes me siguen por el pan, porque han comido, porque me quieren hacer rey, pero esos no son mis planes. Si ustedes me quieren seguir, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y entonces síganme. Y muchos no resistían esas palabras y la demanda del discipulado. Para Jesús esa era la prioridad, que quien le siguiera, que fuese por amor, por una revelación de quién era Él, aunque vuelvo y repito, Él no dejó de amar a la multitud, de cuidar a las ovejas perdidas, de atender la mies. Pero en este capítulo 12 y 13 de Lucas, estúdielo y va a ver usted que la mayor parte de su enseñanza, el 80%, lo dirige a sus discípulos cuando hay una presión enorme porque le rodea la multitud. Las personas estaban ahí atentas y Él estaba enseñándole a sus discípulos porque se iba pronto y tenía que dejarle bien claro el reino de Dios. Ahora, les recomiendo que lea con una atención muy especial, que lea con ojos nuevos Lucas 12 y 13, ¿de acuerdo? Que lo vea desde esta perspectiva de cómo Jesús no trajo un mensaje deslumbrante para las multitudes ni les hizo un show, sino que Jesús tenía el denuedo de decir, yo ahora, aunque me rodea la multitud, quiero hablarle a mis discípulos y les voy a hablar clarito de que se guarden de la hipocresía de los religiosos, de que no busquen lo que buscan los hombres, sus necesidades, sino busquen el reino de Dios y su justicia. Que ellos, en fin, sean como siervos vigilantes que tienen su lámpara bien encendida y que están alertas. A lo mejor mensajes que para la gente no tenían mucho que aportarles de acuerdo a su necesidad. Pero ahí usted ve una pequeña muestra, una pequeña ventana del ministerio de Cristo en esos 3 años y medio. Sus prioridades están muy definidas. Ahora, entonces, tomemos también lo que Jesús dijo a las multitudes, ese 20%, esas palabras que Jesús habló a las miríadas y miríadas, según Lucas el evangelista, miles y miles de personas que se habían aglomerado para escucharle. Cuando comienza a hablarles, él los primeros 12 versículos se los dirige a sus discípulos, advirtiéndoles contra la hipocresía o sobre la levadura de la que tenían que guardarse. Pero uno de la multitud, muy atrevido, le interrumpe. No perdamos el hilo, que yo no lo quiero perder ni que ustedes estén confundidos. Voy a recalar, voy a terminar hablando sobre Jesús ante las calamidades. Pero les estoy poniendo en el contexto de la enseñanza del Maestro y de cómo Jesús hablaba de claro. Uno de la multitud que está oyendo cómo Jesús enseña a sus discípulos dice, bueno, yo he venido aquí a poder sacar alguna respuesta y alguna enseñanza práctica y le voy a pedir al Señor que me ayude en esto. Y le interrumpe a Jesús sus palabras y le dice, uno de la multitud, esto es Lucas 12:13, le dice, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. O sea, casi lo estaba poniendo como juez entre su hermano y él. Tengo este problema, mi hermano se quiere quedar con toda la herencia. Y él le dice, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y muy interesante, luego les pone la parábola, la historia de ese hombre que acumuló muchos bienes y le dijo a su alma, alma, tienes bienes guardados para mucho tiempo, come, bebe, disfruta, descansa, diviértete. Y Dios le habla y le dice, necio, esta noche te vienen a pedir tu alma y ¿para quién será lo que has preparado, lo que has provisto? Así es el hombre que es rico para las cosas de este mundo, pero no es rico para con Dios. No se preocupa de su relación con Dios, ni de entregarle a Dios, ni de vivir para Dios, sino solo es el que atesora en esta tierra. Ese hombre vano, ese hombre
para el que no tiene mucho sentido, la eternidad no le preocupa en absoluto. Jesús les advierte sobre la avaricia, pero se dan cuenta cómo Jesús, cuando le dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. O sea, hay un problema que tengo y es que en mi casa hay una injusticia, sé juez. Y Jesús dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez o como árbitro de esos problemas? Y les dice, más bien os digo, guardaos de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tenga. Jesús, lo que quiero que veas es que Jesús sabía que si el reino llega al corazón, todo lo demás se ordena. Jesús sabía que lo que él tenía que hacer no era ponerse a resolver todas las problemáticas de injusticia del mundo, porque su tiempo era corto y su misión definida. Él dice, no, si yo les enseño la justicia, el reino de Dios y su justicia, las leyes de Dios, los principios de Dios, si los hombres tienen a Dios como el rey de su corazón, y no Mamón, no la riqueza, no la avaricia, porque la avaricia es idolatría, lo dice también en Colosenses, que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque en la avaricia haces el dinero un ídolo, un dios, o los bienes, o tu propio yo, para el que estás acumulando, para comer, descansar, divertirte, tener. Y Jesús dice, la vida del hombre no es eso. Eso es solo la añadidura, eso es solo una pequeñita parte. Pero endiosamos nuestro placer, nuestras posesiones, nuestros bienes, el mamón. Jesús dijo en otra ocasión, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Define quién es tu Dios. Entonces Jesús dice, yo no estoy aquí para ser juez, árbitro. Si ustedes entienden mi mensaje y lo reciben, estos problemas se van a dirimir solos, se van a solucionar. Porque ustedes van a ser justos. Ustedes van a querer agradar a Dios. Van a vencer la avaricia, el egoísmo, el interés propio. Eso es lo que nosotros tenemos también que hacer como discípulos de Jesús. Es hablarles a los hombres de su verdadera necesidad, del problema raíz. Que no es tanto luego que sean gritones en casa, maltraten a los hijos o a la esposa, sean malos jefes en el trabajo, egoístas y otras muchas formas de pecado, en manifestaciones de la injusticia del hombre. El problema es que Dios no está reinando en las vidas. Si viene el reino, si viene Cristo a tu vida, a tu corazón, Él te va a enseñar, Él va a traer sus leyes, sus principios y vas a ser alguien que busca la justicia porque buscas agradar a Dios. Que tu vida ya no está solo centrada en eso, en el tener, en el acumular. Entonces Jesús sigue enseñándoles a sus discípulos, pero hay un momento que se gira en el versículo 54 a las multitudes, de nuevo a las multitudes, y ahora les dice, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y así pasa. Hipócritas, ¿sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Jesús, de nuevo, va de lo conocido a lo desconocido y les dice, ustedes han aprendido a examinar el aspecto del cielo. Ustedes ya tienen algunas intuiciones y algunas nociones de meteorología. Y los que son agricultores dicen, va a llover, o no, o va a haber sequía, o va a hacer calor, por el viento, por las nubes, en fin, por lo que hacen los animales, los pájaros, etc. Examináis el aspecto de la tierra y del cielo, y ¿por qué no juzgáis el tiempo que vivís y lo que es justo? ¿Qué diría Jesús en este tiempo que ahora, con todos los adelantos de la meteorología, somos expertos
en el tiempo que va a ser, ya no hoy, sino el tiempo que va a hacer en la próxima semana, si va a llover, no va a llover, en fin, nos adelantamos a acontecimientos como el paso de un asteroide cerca de la Tierra. Podemos examinar como nunca antes el cielo y la tierra, lo meteorológico, lo cósmico, lo que está pasando con el calentamiento global, y sin embargo somos absolutamente ignorantes del tiempo profético que vivimos, de que se acerca el tiempo del fin y tenemos que arrepentirnos porque este mundo se va abalanzando hacia el precipicio. Se va acercando hacia su propia destrucción, o dicho de otra manera, el regreso de Cristo para establecer su victoria. Entonces, ¿por qué no entendemos que son días de salvación, que son tiempos proféticos donde, tal y como están las cosas, hay esperanza en el hombre? No habrá que mirar al cielo y decir, de Dios viene la salvación. Hay un Dios que nos creó y nos hizo. Él es el que puede enderezar lo torcido y Él es el único que puede traer esperanza a la humanidad. Hipócritas, le dijo Jesús a la gente, hablándole a las multitudes, necios. ¿Por qué? Y le puso esa parábola. Si vas en el camino con tu adversario, oye, intenta ponerte a bien, reconcíliate con él antes de que te acaben echando a la cárcel. Aprovechen mi visita, aprovechen que yo estoy aquí, arrepiéntanse. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Hay un tiempo corto, hay oportunidad de salvación, hay gracia. Dios tiene amor para la tierra, para España y para las naciones. Aprovecha este tiempo, aprovecha este momento, hoy que estás viendo, escuchando este programa, para arrepentirte y reconciliarte con Dios. Entiende que es tiempo final, es tiempo de visitación. Jesús ante las calamidades. En esa misma ocasión, capítulo 13, versículo 1, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el pensamiento judío, una calamidad, como estos que eran galileos y fueron a ofrecer un sacrificio y acabaron ejecutados por Pilatos. Los galileos eran a veces insurgentes, eran algo rebeldes, se ve que infringieron alguna ley romana y Pilatos, que se caracterizaba por ser muy insensible con los judíos, los mandó ejecutar. Y Jesús dice, ¿pensáis que ellos eran más pecadores, que se merecían lo que les ocurrió más que ustedes? Eso había sido una noticia sonada. Se lo contaron a Jesús y Jesús aprovecha esa noticia para traer un mensaje. Pero es que después les refiere de una torre que había caído en Siloé, en el estanque de Siloé. Había caído una torre y había matado 18. Y el judío decía, pues si han muerto 18 porque ha caído una torre, eso es que Dios les ha castigado, se lo merecen. De alguna manera eran pecadores y les ha venido un justo pago, un castigo. Jesús dijo, no, al contrario. Ellos no eran más pecadores que ustedes. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo usa Jesús esas noticias de calamidad? ¿Cómo usa Jesús eso que estaba muy presente en el boca a boca, en la actualidad de su momento? Lo usa para decirle a la multitud, ustedes podrían estar en el lugar de esos galileos o de esos pobres sobre los que cayó el derrumbe de la torre. Y si no os arrepentís a tiempo,
igual que ellos, pereceréis. Y Jesús no se estaba refiriendo a la muerte física porque de una manera o de otra todos morimos antes o después, sino en la condenación eterna. Es decir, se estaba refiriendo Jesús ¿a qué? A que debían arrepentirse y ponerse en paz con Dios, estar preparados para la hora de la muerte. En estos días hemos tenido un accidente de avión, pues aquí en Francia, y noticias de calamidades constantemente a través de los medios de comunicación están en los periódicos, en las noticias de la tele, de la radio, saltando así como tweets o como alertas que nos llegan a nuestros smartphones de lo que está pasando, calamidades por aquí y por allá. En este caso, 150 personas que han perdido su vida en un accidente de avión, una calamidad. ¿Qué tenemos que pensar nosotros? Tenemos que meditar ante esta noticia, ante esta calamidad, ante este acontecimiento, decir, yo podría estar en ese avión. Yo podría haberme subido a ese avión también. De una manera o de otra puede venir una catástrofe, una calamidad, y que mi vida, mi frágil vida, pase de este mundo a la eternidad. Esto me tiene que hacer a mí reflexionar sobre la fugacidad de nuestro paso por la tierra, la brevedad de nuestra existencia y cuán débil es el hombre, que somos como, no sé, como una hormiguita ante el vasto universo. En Dios confiamos, nos guarda, nos mantiene con vida, pero el punto es que antes o después pasaremos, antes o después pues podemos morir. Unos meses atrás, Miles Monroe, un predicador que iba con su equipo de trabajo y parte de su familia, su avión también se precipitó al vacío y murieron todos. En este caso, gente de Dios, que le servía al Señor, que creo que iba a un propósito de ministrar, o venía de un propósito de ministrar en el avión. Y todos perecieron. ¿Ustedes creen que cuando se subían al avión se lo imaginaban? Ni se lo imaginaban. Pero el punto, lo que tenemos que hacer es como Jesús, llevar la reflexión a esto. No a buscar culpables. Si pasó esa calamidad es porque a lo mejor Dios los está castigando, a lo mejor es porque se lo merecían, a lo mejor es un azote contra Europa. No, sino que tenemos que decir, señores, si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Si no nos arrepentimos, si no estamos preparados para la eternidad, si no estamos en paz con Dios, la tragedia y la calamidad más terrible es la perdición. No es ya morir físicamente en una circunstancia u otra, es pasar la eternidad en la muerte segunda, separados de la vida, separados de Dios. Por lo tanto, estemos preparados para ese momento, estemos listos para partir y no tengamos temor a calamidades, a catástrofes, a la muerte, porque a tiempo en vida, nos hemos puesto en paz con Dios y hemos recibido el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación. Desde la actualidad, desde la noticia, Jesús hizo un llamamiento al arrepentimiento. Es el mismo llamamiento que yo te hago. Usted podría estar expuesto a una calamidad mañana o pasado mañana. Usted podría haber sido, o yo, uno de los pasajeros de ese avión. O si nos montamos en un avión mañana, parece que ha sido un fallo informático lo que ha hecho que el avión caiga en esa forma tan trágica. Algo tan sencillo como una máquina que se avería o un fallo humano. En otras ocasiones muchas veces es así. El punto es, arrepintámonos hoy. Estemos listos para la muerte, ya sea que venga hoy o dentro de 80 años. Estemos listos para la eternidad, poniéndonos en paz con Dios. Él nos regala la vida eterna, solamente que tenemos que reconocer que somos pecadores todos. Yo soy pecador, usted también. Y necesitamos el arrepentimiento como lo más importante. Por eso le invito a que ore en este momento conmigo y pueda decir unas palabras de arrepentimiento, de entregar su vida a Dios, de ponerse a bien con el Señor, de estar listo, porque Cristo vino y murió en una cruz para regalarnos el perdón,
la vida eterna. Deje su forma de vivir en rebeldía contra Dios y prepárese para pasar una eternidad con Él y para vivir los días que le queda en una relación personal, caminando con su Creador. Este es el mensaje de la hora, de este tiempo, el más importante de todos los que usted puede escuchar. Por eso repita conmigo y diga: Señor Jesucristo, perdón por mis pecados. Perdón por banalizar mi vida, solo centrado en las noticias, en el tener, solo centrado en lo de aquí abajo. Me olvidé de lo más importante. Pero hoy me entrego a ti y me arrepiento y te pido que me salves. Quiero estar en paz contigo. Quiero vivir por siempre a tu lado. Gracias porque me das tu paz, tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues un abrazo muy fuerte. Ha sido un honor estar una vez más aquí en este programa Discípulos. Sigamos predicando el mensaje de vida y de salvación. Ánimo, amigos. Hasta pronto. Discípulos. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo.